bien con el tema de la pandemia, con el tema del COVID-19 y la generación de vacunas. Pero aquí en México solamente aterrizaron 5 de estas personas. ¿De qué se trata y cuáles son las razones que hayan visto negocios solamente 5 de 10,000 farmacéuticos en nuestro país? Bueno, pues justamente para ello nos acompaña María Julieta Lamberti, directora de investigación de Poder, con el tema justo de los 10,000 millonarios que ensancharon su fortuna vendiendo vacunas COVID a México. María Julieta Lamberti, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Oye, a ver, platícanos un poco. Te saludo desde acá, de este lado del estudio, Víctor Magaña, con mi compañera Sonia Serrano. Pero platícanos un poco de qué se trata, de qué manera se beneficiaron estas personas con el tema de COVID aquí en nuestro país. Bueno, estuvimos desde que empezó la pandemia investigando a las empresas de la industria farmacéutica y cómo a lo largo de este tiempo han, digamos, puesto por encima de la salud de la gente sus propias ganancias, ¿no? Y esto ha ocasionado que presionen a los gobiernos, incluidos al gobierno mexicano, para que, bueno, obviamente compren sus vacunas. Era necesario acceder a las vacunas, pero con las condiciones que las empresas farmacéuticas ponían, entre otras, no publicar los contratos que firmaron los gobiernos, incluido el mexicano, con las empresas farmacéuticas, y las empresas quedarse con las patentes, ¿no? No compartir la tecnología para producir más vacunas y vendiéndolas al mejor postor. Y esto hizo, obviamente, que por un lado sean los países más ricos los que acapararan más vacunas y que fueran las personas que son dueñas de estas empresas o invierten en estas empresas quienes vieran aumentadas sus ganancias de manera exorbitante. En el reportaje que publicamos, destacamos a 5 personas, entre otras, ¿no? Que justo porque han sido Millonarios. Sí. fundadoras o dueñas de las empresas que vendieron vacunas a México, se han hecho, o bueno, se han ido enriqueciendo más de lo que ya eran, ¿no? A partir de estos contratos millonarios que firmaron con los gobiernos. María, Acá destacamos a los directivos de la empresa Moderna, a los directivos de la empresa BioNTech y al director y fundador del Instituto Serum de la India, Cyrus Poonawalla. claro. Suponemos que el principal efecto de este manejo que se dio es que se priorizó el negocio por encima de la necesidad de vacunar a una mayor cantidad de habitantes en el planeta y con esto tener un más rápido control de la pandemia, ¿no? Así es, obviamente uno de los efectos claros de este comportamiento de las compañías privadas es que se esté alargando la pandemia y que en los países de menores ingresos solo el 15% de la población está vacunada, ¿no? En comparación con los países de más altos ingresos, en donde supera el 70% incluso con refuerzos de dosis. Ahí en el reportaje y en el sitio que publicamos del negocio de las vacunas mostramos algunos números, ¿no? De cuánto dinero o en cuánto creció el ingreso, por ejemplo, de la empresa AstraZeneca o de la empresa Moderna con la venta de las vacunas. La empresa Moderna, más de 1000% aumentaron sus ingresos, ¿no? En los últimos 2 años. Y obviamente su CEO, Stefan Bancel, él ingresa a la lista de los 1000 millonarios de Forbes, de las personas más ricas del mundo, a partir de que su empresa empieza a vender la vacuna contra COVID-19. Claro, ¿en esto qué papel jugó el mecanismo COVAX? Bueno, es por el mismo sistema, ¿no? De que las empresas vendieron sus vacunas a los mejores postores, que el mecanismo COVAX no tuvo el efecto que debió tener, que era ser el mecanismo a partir del cual llegaran las vacunas a los países de menores ingresos, ¿no? Las empresas, bueno, los países más desarrollados compraron
en primer lugar las vacunas y estas, digamos que las vacunas que iban a ir para el mecanismo COVAX quedaron en la fila, ¿no? Y cuando van llegando, el mecanismo COVAX las va poniendo disponibles, pero esto no se da a la velocidad que debiera haber sido, ¿no? Los países más desarrollados compraron dosis para vacunar 3, 4 y hasta 10 veces a su población. Entonces esto fue en detrimento, ¿no? de la buena intención que tenía el mecanismo COVAX al inicio. Claro. En términos generales, el funcionamiento de las farmacéuticas con la inversión que hacen en investigación es lo que hace que se justifique el tema de las patentes y el control de los contratos. ¿Quién debió regular o qué debió suceder para que en el caso de la pandemia no se siguiera esta misma dinámica por ser una situación de excepción? Primero, como lo dices, ¿no? Es una situación de excepción. Segundo, la mayoría de las empresas recibió fondos públicos para poder avanzar en los desarrollos de sus vacunas al inicio, cuando estaban haciendo los primeros ensayos. Así que, tanto porque fueron financiadas por fondos públicos, como por ser una situación de excepción que además está afectando también, digo, más allá de las vidas que se está cobrando la pandemia, está afectando fuertemente la economía y el comercio mundial, es una de las situaciones que están estipuladas para que los acuerdos de patentes pudieran flexibilizarse. Y esto hubiera dado la oportunidad que se pudieran producir mayor cantidad de vacunas en mucho menor tiempo y lograr combatir la pandemia, ¿no? Así que las compañías farmacéuticas en realidad lo único que les interesa es seguir haciendo más dinero y no preocuparse por garantizar el derecho a la salud y la vida de las personas. Así que, bueno, la semana que viene es la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, donde se va a discutir el acuerdo para liberar las patentes, y se espera que los países más desarrollados, que son los que están protegiendo los intereses de las farmacéuticas y bloqueando el acuerdo, puedan apoyar y de una vez liberar las patentes y hacer que la producción de vacunas sea más ligera, y no solo la producción de vacunas, sino también de tratamientos y pruebas diagnósticas para poder acabar cuanto antes con la pandemia. Julieta, que también esa es la dicotomía que existe, ¿no? Por un lado, el gobierno entrega dinero público a las farmacéuticas para generar un tema de investigación. Las farmacéuticas se hacen, pues, incrementan hasta en 500%, 1000% su ganancia, y además bloquean el tema de patentes y bloquean el tema de los contratos, lo que también nos podría dar un primer indicio, por lo menos con tu investigación, de también un tema de corrupción por país. Sí, las empresas ponen este argumento de que de que es difícil poder producir en otros países que no sea donde ellas tienen sus plantas de producción, pero lo que se ha demostrado durante la pandemia es que esto no es cierto. Los países que han podido realizar acuerdos de transferencia tecnológica con las farmacéuticas han sido exitosos en producir vacunas, aunque en varios de estos países los sistemas de producción habían sido desmantelados a partir de la implementación del modelo liberal y la privatización de los sistemas de salud pública. Bueno, María Julieta Lamberti, directora de investigación de Poder, te agradezco muchísimo la plática y bueno, pues seguiremos por supuesto al pendiente de este reportaje, de esta investigación que haces de 10 personas que incrementaron sus ganancias hasta en 1,000 millones de pesos. Muchas gracias por permitirnos compartir la investigación en su programa, y les invitamos a que puedan revisarla en nuestra página web www.poderlatam.org. Pues ahí está la información, muchísimas gracias. 8 de la mañana con 43